¿Alguna vez te has preguntado si estás hablando con Dios de la manera correcta? ¿Sientes que tus oraciones tocan el corazón de Dios o, a veces, te preguntas si realmente te escucha? ¿Te gustaría conocer la forma en que la Biblia nos enseña a acercarnos a Él en oración? La forma en que hablamos con Dios tiene un poder increíble. No es solo un acto de pedir, sino un medio para conocerlo más profundamente, para transformarnos y para alinearnos con su voluntad. En este recorrido, descubriremos cómo la oración se convierte en una herramienta de fe, esperanza y poder celestial. Acompáñame en este viaje, mientras exploramos juntos qué dice la Biblia sobre la forma correcta de hablar con Dios. Hablar con Dios es una experiencia sublime que conecta lo humano con lo divino. En Mateo 6:6, Jesús instruyó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este versículo nos enseña que la oración no es un espectáculo, sino una conversación íntima. El acto de hablar con Dios comienza con humildad, reconociendo que nos acercamos al Creador del universo, quien nos ama profundamente y nos invita a depositar nuestras cargas en Él. Para hablar con Dios de manera correcta, es esencial que nuestro corazón esté dispuesto y sincero. Salmo 51 horas y 17 minutos nos recuerda que el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La clave está en abandonar el orgullo, las distracciones y todo aquello que nos impida estar en comunión con el Padre. Dios no busca palabras elocuentes o discursos largos, sino un corazón auténtico que desee su presencia y voluntad. La verdadera comunicación con Dios no tiene barreras. Jeremías 29, 12-13 afirma: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hablar con Dios es más que una acción, es un acto de fe que abre las puertas del cielo. Es la certeza de que cada palabra pronunciada llega a los oídos de aquel que nos ama y cuida. La actitud correcta al hablar con Dios. Hablar con Dios no solo implica palabras, sino una actitud de reverencia y gratitud. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Antes de presentar nuestras peticiones, es crucial acercarnos con gratitud, recordando las maravillas que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Reconocer sus bendiciones abre nuestros corazones y nos prepara para recibir su paz. La confianza es otra actitud fundamental al hablar con Dios. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Saber que Dios es un Padre amoroso nos permite hablarle con la seguridad de que Él nos escucha y responde conforme a su perfecta voluntad. Esta confianza no es arrogancia, sino la fe en su promesa de estar siempre con nosotros. Asimismo, la sumisión a su voluntad debe estar presente en nuestra oración. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Mateo 26 horas y 39 minutos, cuando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hablar con Dios implica entregar nuestros deseos y planes, reconociendo que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8-9. En esta actitud de rendición, encontramos la verdadera comunión con Él. La importancia de la sinceridad en la oración. Cuando hablamos con Dios, la sinceridad es clave. Él conoce los pensamientos más profundos de nuestro corazón, como lo declara Salmo 139, 2, tú conoces mi sentar y mi levantar, desde lejos comprendes mis pensamientos. No tiene sentido ocultar nuestros temores, dudas o emociones, porque Dios ya lo sabe todo. Hablar con Él con sinceridad nos libera, pues reconocemos nuestra dependencia de su gracia y su poder para transformarnos. Un ejemplo de sinceridad en la oración lo vemos en el rey David, quien expresó sus alegrías y angustias sin reservas. En Salmo 142, 1-2 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia.
Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. David nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, hablar con Dios con el corazón abierto nos permite encontrar consuelo y guía. La sinceridad también incluye reconocer nuestras fallas y pedir perdón. Proverbios 28 horas y 13 minutos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al confesar nuestras faltas, nos humillamos ante Dios, abriendo el camino para su restauración. Hablar con Dios con honestidad no solo nos acerca a Él, sino que nos transforma, porque la verdad nos hace libres. Juan 8:32. La humildad como fundamento al hablar con Dios. La humildad es indispensable para acercarnos a Dios. En 2 Crónicas 7:14, el Señor promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo nos enseña que la humildad es el principio de una oración eficaz. Reconocer que dependemos de Dios para todo nos pone en una posición donde su poder puede manifestarse en nuestras vidas. El ejemplo de la humildad en la oración se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 10-14. Mientras el fariseo oraba exaltándose a sí mismo, el publicano se limitaba a clamar: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús afirmó que este último salió justificado. Hablar con Dios desde una postura humilde nos permite reconocer nuestra necesidad de su gracia, alejándonos de la autosuficiencia y acercándonos a su misericordia infinita. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él nos eleva. Santiago 4:10 declara: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hablar con Dios correctamente no se trata de imponernos ni exigir, sino de postrarnos espiritualmente ante Él, confiando en que su respuesta siempre será perfecta. La humildad nos lleva a rendirnos a su soberanía, permitiéndonos descansar en su voluntad. La fe como motor de nuestra comunicación con Dios. Hablar con Dios requiere fe, porque sin ella es imposible agradarle. Hebreos 11:6. La fe es la certeza de que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también actúa según su voluntad. Marcos 11:24 nos asegura: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y os será concedido. La fe no es solo creer en lo que podemos ver, sino confiar en que Dios está obrando aun cuando no lo entendemos. Un ejemplo claro de fe en la oración lo vemos en el profeta Elías, quien oró fervientemente para que no lloviera y luego para que la lluvia regresara. 1 Reyes 17 y 18. Santiago 5, 16-18 lo menciona como ejemplo de una oración eficaz y fervorosa, resaltando cómo su fe permitió que la voluntad de Dios se manifestara. Hablar con Dios con fe significa orar sabiendo que Él tiene el control absoluto y que, aunque su respuesta no siempre sea inmediata, nunca deja de ser perfecta. La fe también nos da la capacidad de perseverar en oración. Lucas 18, 1-8 relata la parábola de la viuda persistente, quien recibió justicia por no rendirse. Jesús usó esta historia para enseñarnos que debemos orar sin desmayar. Hablar con Dios con fe implica confiar plenamente en su fidelidad, permaneciendo firmes aun cuando las respuestas parecen tardar, porque sabemos que Él es un Padre que nunca falla. La importancia de escuchar a Dios en la oración. Hablar con Dios no es un monólogo, es un diálogo donde también debemos aprender a escuchar su voz. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, su espíritu, circunstancias y personas piadosas. Al dedicar tiempo en oración, no solo debemos presentar nuestras peticiones, sino también estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Un ejemplo poderoso de escuchar a Dios lo encontramos en el joven Samuel. En 1 Samuel 3:10, cuando Dios lo llamó por tercera vez, Samuel respondió: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esta actitud de disponibilidad nos enseña que debemos estar dispuestos a recibir dirección, corrección o consuelo de parte de Dios.
Escucharle requiere un corazón sensible y una disposición de obedecer lo que Él revele. Para escuchar a Dios, es necesario crear espacios de silencio y calma en medio de nuestra oración. Salmos 46 horas y 10 minutos nos exhorta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud, podemos discernir su voluntad y recibir su paz. Hablar con Dios de manera correcta incluye pausas para escuchar, porque en esas pausas Él nos guía, fortalece y confirma su propósito para nuestras vidas. Perseverancia en la oración. Hablar con Dios requiere constancia y perseverancia, incluso cuando parece que las respuestas no llegan. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos da una instrucción clara: orad sin cesar. Esto no significa repetir palabras interminablemente, sino vivir en una actitud constante de comunión con Dios. Perseverar en la oración fortalece nuestra fe, nos acerca más a su presencia y nos recuerda que dependemos totalmente de Él. Un ejemplo notable de perseverancia lo encontramos en Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, 10-20, vemos cómo ella oró con fervor y lágrimas, año tras año, pidiendo un hijo. A pesar de las burlas y el tiempo que pasó, Ana no dejó de clamar al Señor, y en su tiempo perfecto, Dios le concedió la petición de su corazón. Hablar con Dios correctamente implica mantenernos firmes, sabiendo que su respuesta siempre será la mejor. La perseverancia en la oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. Romanos 12:12 nos anima a ser constantes en la oración, porque a través de ella, aprendemos paciencia, confianza y dependencia total de Dios. Hablar con Dios no es un acto aislado, sino una disciplina diaria que nos conecta con su voluntad y nos permite crecer espiritualmente, independientemente de las circunstancias. La oración en el nombre de Jesús. Hablar con Dios en el nombre de Jesús es un principio fundamental en la vida cristiana. Jesús mismo enseñó en Juan 14:13-14, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Orar en su nombre no es un simple formalismo, sino un reconocimiento de que Él es nuestro mediador ante el Padre. Por medio de Jesús, nuestras oraciones tienen acceso directo al trono celestial. La Biblia enseña que Jesús es el único camino hacia el Padre, Juan 14:6, y cuando oramos en su nombre, declaramos nuestra fe en su obra redentora. En Hebreos 4:14-16 se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, entiende nuestras debilidades y nos representa delante de Dios. Hablar con Dios correctamente significa reconocer la autoridad de Cristo en nuestras oraciones, sabiendo que Él intercede por nosotros. Orar en el nombre de Jesús también implica alinearnos con su voluntad. En 1 Juan 5:14-15 se nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Hablar con Dios en el nombre de Jesús no es imponer nuestras ideas, sino buscar que nuestras peticiones glorifiquen a Dios y estén en armonía con su propósito eterno. La oración como acto de adoración. Hablar con Dios también debe ser un acto de adoración. En Salmos 95:6, el salmista dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La oración no solo es para pedir o agradecer, sino también para rendirle a Dios la honra que Él merece. Al orar, debemos tener un corazón reverente y reconocer la grandeza de su santidad. Esta actitud de adoración eleva nuestras oraciones, permitiéndonos ver a Dios no solo como un proveedor, sino como el Rey soberano de todo el universo. La adoración en la oración también es una forma de rendirnos completamente a Él. En Lucas 11:2, cuando Jesús enseña a orar, empieza con: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al comenzar nuestras oraciones exaltando su nombre, estamos proclamando su supremacía y colocando nuestra vida bajo su señorío. Este enfoque nos ayuda a entrar en su presencia con el corazón dispuesto a recibir su voluntad, en lugar de simplemente pedir por nuestras necesidades.
La adoración en la oración transforma nuestra perspectiva, porque al centrarnos en la grandeza de Dios, nuestras preocupaciones y peticiones pierden su peso relativo. Isaías 40, 28-29 nos recuerda que Dios es el Creador eterno, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hablar con Dios correctamente implica reconocer que, en su presencia, todo lo demás se pone en su debido lugar y nuestras almas encuentran descanso y paz. La oración en tiempos de tribulación. Hablar con Dios en tiempos de tribulación es fundamental para mantener nuestra paz y confianza en Él. Jesús nos dio ejemplo de esto en Mateo 26 horas y 39 minutos, cuando, en su angustia, oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En momentos de dolor y sufrimiento, hablar con Dios no solo es una forma de desahogo, sino una manera de entregarle nuestras cargas, sabiendo que Él nos sostiene. La oración en tiempos difíciles nos conecta con la paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando nos enfrentamos a pruebas, hablar con Dios con fe nos permite experimentar su consuelo y cercanía. Al orar, podemos pedir no solo por el alivio de nuestro dolor, sino también por la fortaleza para perseverar y la sabiduría para comprender su propósito en medio de la tormenta. La tribulación no debe alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Santiago 1:5 nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hablar con Dios en medio de la tribulación es un acto de fe que abre la puerta a su intervención. Al orar, podemos encontrar la paz para afrontar cualquier desafío, confiando en que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. La oración como medio de transformación personal. Hablar con Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros mismos. En Romanos 12:2, la Biblia nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración tiene el poder de renovar nuestra mente y corazón, haciéndonos más como Cristo. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestras actitudes, deseos y perspectivas se alinean con su voluntad. Un ejemplo claro de esta transformación lo vemos en el apóstol Pablo, quien, después de su encuentro con Jesús, oró constantemente para fortalecer su relación con Dios. En Filipenses 3, 12-14, expresa cómo se esforzó por alcanzar el llamado celestial, dejando atrás lo que quedaba atrás. A través de la oración, Dios nos guía en este proceso de transformación, ayudándonos a dejar nuestras viejas costumbres y a adoptar una vida llena de amor, paciencia y fe. La oración también es un medio por el cual Dios purifica nuestro corazón. En Salmo 51 horas y 10 minutos, el rey David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al hablar con Dios y permitir que Él escudriñe nuestras intenciones, Él nos purifica y nos prepara para vivir en santidad. La oración se convierte en un proceso continuo de crecimiento, donde Dios nos moldea y nos santifica para cumplir su propósito divino. La oración como intercesión por otros. Hablar con Dios no solo debe centrarse en nuestras propias necesidades, sino también en la intercesión por los demás. En 1 Timoteo 2, 1, 2, Pablo nos exhorta: ante todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y decoro. La intercesión es una forma poderosa de orar por la familia, amigos, hermanos en la fe e incluso por aquellos que nos persiguen. Al orar por otros, mostramos el amor y la compasión de Cristo. El profeta Moisés es un ejemplo de intercesión en la Biblia. En Éxodo 32, 11-14, cuando Dios quería destruir a Israel por su pecado, Moisés intercedió ante él, pidiendo misericordia para el pueblo.
Moisés mostró cómo la oración no solo es un acto de petición personal, sino un medio para abogar por la misericordia de Dios sobre las vidas de los demás. De igual manera, somos llamados a orar por la salvación de los perdidos, por la paz en el mundo y por la sanidad de los enfermos. La intercesión también fortalece nuestra relación con Dios, porque nos pone en el corazón de su obra redentora. En 1 Juan 5, 14-15, la Biblia nos asegura que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Al orar por otros, alineamos nuestros deseos con el propósito de Dios, demostrando su amor incondicional hacia todos. Hablar con Dios intercediendo por otros no solo bendice a quienes oramos por ellos, sino que también nos permite crecer espiritualmente al tener el corazón de Dios en nuestras oraciones. La oración de agradecimiento. Hablar con Dios también incluye momentos de alabanza y agradecimiento. En Filipenses 4:6, la Escritura nos instruye, no estéis afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El agradecimiento es una actitud fundamental en nuestra relación con Dios, pues Él es el autor de todas las bendiciones en nuestras vidas. Cuando oramos con un corazón agradecido, reconocemos su bondad, su fidelidad y su amor incondicional hacia nosotros. El Salmo 103, 1-2 nos recuerda, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Al hablar con Dios, debemos recordar todas las bendiciones que Él nos ha dado, desde lo más grande hasta lo más pequeño. A través de la oración de agradecimiento, somos testigos de su provisión constante y su misericordia, lo que fortalece nuestra fe y nos anima a seguir confiando en Él. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestras preocupaciones y dificultades pierden su poder sobre nuestras emociones. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos instruye a dar gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hablar con Dios en agradecimiento nos ayuda a mantener una actitud positiva y a reconocer que su plan para nosotros es bueno, perfecto y agradable. La oración en comunidad. Hablar con Dios no solo es una práctica individual, sino también colectiva. En Mateo 18:20, Jesús promete, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en comunidad tiene un poder especial, ya que cuando los creyentes se unen para orar, fortalecen su fe mutua y experimentan la presencia de Dios de manera más profunda. La unidad en la oración no solo fortalece a la iglesia, sino que también permite que el Espíritu Santo obre con mayor libertad. En Hechos 1:14, vemos a los discípulos reunidos en oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. Juntos oraban y buscaban la dirección de Dios, lo que resultó en el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, Hechos 2. La oración en comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. Somos parte del cuerpo de Cristo, y al orar juntos, fortalecemos nuestra unión y cumplimos el mandato de orar unos por otros, Santiago 5:16. La oración en comunidad también es una poderosa herramienta de intercesión. Cuando la iglesia se une en oración por una causa común, como la sanidad, la salvación o la paz, Dios se mueve en respuesta a la unidad y la fe colectiva. En 2 Crónicas 7:14, se nos promete, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hablar con Dios en comunidad no solo bendice a aquellos por quienes oramos, sino que también aviva el fuego espiritual en nosotros como iglesia. La oración como acto de fe. Hablar con Dios debe ser siempre un acto de fe, confiando en que Él oye nuestras oraciones y responde según su voluntad perfecta. En Hebreos 11:6 se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el fundamento de toda oración efectiva. Orar correctamente significa no solo pedir,
sino creer firmemente que Dios escuchará y actuará a favor de aquellos que confían en Él. Un ejemplo de fe en la oración lo vemos en la mujer que tocó el manto de Jesús, como se relata en Marcos 5:34, y Él le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, y queda sana de tu azote». Ella no solo oró, sino que actuó con fe, creyendo que Jesús tenía el poder para sanarla. Esta actitud de fe en la oración es crucial para que nuestras oraciones no sean vacías, sino que estén impregnadas de una confianza viva en el poder de Dios. La fe también nos permite orar con paciencia, sabiendo que Dios responde a su tiempo. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas, pero debemos confiar en que Dios está obrando en el proceso. En 2 Corintios 5:7 se nos enseña que por fe andamos, no por vista. Hablar con Dios en fe implica que confiamos en Él no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando no vemos resultados inmediatos. Sabemos que su voluntad es perfecta y que su propósito para nuestras vidas es siempre para bien, Romanos 8:28. La oración de confesión y arrepentimiento. Hablar con Dios implica reconocer nuestros pecados y arrepentirnos sinceramente ante Él. La confesión no es solo un acto de palabras, sino una acción del corazón. En 1 Juan 1:9, la Escritura nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando oramos con un corazón contrito y humillado, Dios nos ofrece su perdón y restauración. La oración de arrepentimiento no solo limpia nuestra conciencia, sino que nos permite acercarnos nuevamente a la santidad de Dios, restaurando nuestra relación con Él. David, después de su pecado con Betsabé, oró con un corazón quebrantado en Salmo 51 horas y 17 minutos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta oración de arrepentimiento nos muestra que no hay pecado demasiado grande para que Dios lo perdone, siempre y cuando haya un corazón sincero de arrepentimiento. Hablar con Dios en confesión no es un acto de condenación, sino un paso hacia la restauración y el renuevo espiritual. El arrepentimiento es una parte esencial del proceso de santificación. En Proverbios 28 horas y 13 minutos se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al hablar con Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos aleja de su presencia, buscando su misericordia y su gracia. La oración como acción de fe en tiempos de incertidumbre. Hablar con Dios también es esencial en tiempos de incertidumbre, cuando el futuro es incierto y las circunstancias son difíciles de entender. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es un refugio en momentos de ansiedad, donde podemos entregar nuestras preocupaciones al Señor y recibir la paz que solo Él puede dar. El rey Salomón, al pedir sabiduría en 1 Reyes 3:9-12, dio un ejemplo de cómo hablar con Dios cuando se enfrenta a decisiones importantes y difíciles. Él reconoció su incapacidad y confió en que Dios lo guiaría. De igual manera, debemos orar pidiendo dirección en tiempos de incertidumbre, confiando en que Dios nos dará la sabiduría necesaria para tomar decisiones que honren su nombre. La oración también nos recuerda que no estamos solos. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al hablar con Dios en tiempos inciertos, afirmamos nuestra fe en su presencia constante y su fidelidad, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. La oración como acto de obediencia y sumisión. Hablar con Dios correctamente también implica un corazón dispuesto a someterse a su voluntad. La obediencia es un reflejo de nuestra fe y confianza en Él. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel dijo: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca la palabra de Jehová». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.
La verdadera oración no solo consiste en pedir, sino en escuchar a Dios y obedecer su palabra. La sumisión a su voluntad es esencial para que nuestras oraciones sean aceptadas y efectivas. El modelo de oración que Jesús nos dejó en el Getsemaní, Mateo 26 horas y 39 minutos, es un claro ejemplo de obediencia. Aunque su alma estaba abrumada, Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración refleja la postura de un corazón que, a pesar de las dificultades, se somete a la voluntad de Dios. Hablar con Dios implica reconocer que su voluntad es perfecta, incluso cuando no comprendemos completamente el plan. En Santiago 4:7 se nos exhorta: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La obediencia y la sumisión a Dios son esenciales en nuestras oraciones. A través de ellas, Dios nos transforma y nos hace más semejantes a Cristo. Al hablar con Él, debemos tener la disposición de aceptar su voluntad y caminar en obediencia a su palabra. Hoy hemos descubierto juntos cómo la oración puede ser una conversación transformadora con Dios, un acto de fe, esperanza y sumisión. Cada palabra que dirigimos al Creador tiene el poder de acercarnos más a Él, de cambiar nuestra vida y de alinearnos con su perfecta voluntad. Pero, ahora, te hago una pregunta: ¿estás listo para llevar tu relación con Dios al siguiente nivel? ¿Estás dispuesto a hablar con Él de la manera que Él quiere que lo hagamos, con un corazón sincero y dispuesto a escuchar su voz? Si este mensaje ha tocado tu vida y te ha motivado a profundizar más en tu caminar con Dios, te invito a que te suscribas a este canal. Haz clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y así juntos sigamos creciendo en fe. Dale like a este video si crees que la oración es un regalo precioso que debemos valorar, y deja un comentario compartiendo tu experiencia personal de cómo has hablado con Dios en tu vida. Recuerda, tu oración puede cambiar tu vida y el mundo que te rodea. Vamos juntos en este camino de fe, creciendo y aprendiendo a hablar con Dios de manera auténtica.